Noches, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gozo poderles ver. Recuerden que estamos poquitos, apretados, no podemos estar toda la iglesia, pero nos estuvimos rolando para poder estar. También muchísimas gracias a nuestros invitados que vienen por primera vez. ¿Hay alguien que venga por primera vez? Vi a 2 personas por ahí y vienen allá también, mis hermanos. Bueno, vienen con José Luis Beltrán, ¿verdad? Y con mi hermano Andrés. Sean bienvenidos a Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Es un gozo poderles recibir y también es un gozo poder comenzar con nuestro primer congreso. Le pusimos así porque queremos que cada año pues podamos exaltar al Señor a través de su palabra. Queremos que la palabra de Dios, cada vez que nos permita cumplir un año como iglesia, Él se lleve la gloria, la honra, la alabanza de todo lo que suceda. Y obviamente invitar siempre a predicadores de la palabra de Dios. Así que están en un lugar donde durante estos días, ya sea presencial o en línea, van a estar escuchando cómo se predica la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Tenemos invitados apasionados de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, y estamos seguros como iglesia que todos vamos a ser bendecidos. Así que vamos a comenzar este tiempo con una oración, ¿les parece? Vamos a comenzar dando gracias a Dios y encomendando no solamente este tiempo de esta noche, sino todos estos días hasta el sábado, donde cerramos en línea. Ese día no vamos a estar presencialmente, es en línea, y les vamos a ir diciendo de qué manera y cómo, con el pastor Luis Contreras desde Los Ángeles, California. Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, bendito Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que vemos y aún de lo que está lejos de nuestra vista. Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el honor. Te damos muchas gracias, Padre, porque te ha placido que como iglesia local podamos exaltar tu nombre a través de tu bendita palabra. Queremos, Señor, encomendar este tiempo a tu soberanía, a tus decretos perfectos que ya tenían determinado este tiempo, a cosas, Padre, que tú has hecho que no comprendemos, pero que nos gozamos en la responsabilidad que nos has dado en esta tierra para cumplir el propósito, Señor, por el cual nos has traído. Así que te damos muchísimas gracias y te damos, Padre, toda la gloria y todo el honor en este tiempo que damos por iniciado. Lo encomendamos en tus preciosas manos, dándote gracias por los que estamos aquí y por todos nuestros hermanos que están en línea a través de Facebook, YouTube, y te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos también a comenzar con un tiempo de alabanza. Vamos a entonar unos cantos que tienen ahí en unas hojitas, a los que están en línea en la pantalla, para también seguir glorificando a nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Que mucho oro afinado y
dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. La que destila del panal, la que destila del panal. Santa Biblia para mí, de Jesús tesoro aquí, que contiene con verdad su divina voluntad, y me dice lo que soy, que vine y a quien voy. Me reprende mi duda y exhorta sin cesar. Es el faro que a mis pies va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Muestra la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está, y te enseña a triunfar de la muerte y el pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, de Jesús tesoro aquí. Podemos tomar así. Pues bien, hermanos, vamos a dar comienzo entonces a nuestra predicación de esta noche. Y bueno, para mí es un gusto presentar a alguien, hermano, que es un hermano que conocí en el seminario. La verdad, hermanos, es que era de los más serios, fue de los más difíciles de poder tener relación. Él y otros hermanos dicen que era conmigo al revés, que porque siempre tengo mi cara de enojón, serio. Pero al conocerlo, hermanos, con el tiempo y el paso de las clases nos fuimos conociendo, y en lo particular yo lo conozco como, dentro de los que estábamos, como el mejor evangelista. Es un hombre de Dios que
Yo creo, hermanos, está predicando el Evangelio a quien se le ponga enfrente. Continuamente vemos su pasión por el Evangelio y para mí es un gusto recibirlo. Él nos visita de la Iglesia Bíblica Gracia de Dios allá en Chalco. Ya nos tocó ir a compartir también en uno de sus aniversarios. Y pues es un gozo el poderles recibir. Quiero contarles una pequeña anécdota con él. Yo creo que dentro de el tiempo que pudimos estar juntos, recuerdo muy bien que era de los que más preguntaba, porque no muchos nos atrevíamos, aún con la confianza que teníamos con el maestro, pues a preguntarle, pero él se atrevía, él continuamente se atrevía y preguntaba cosas que siempre terminaban en polémicas en las clases, hermano. Así que también lo consideramos, después del mejor evangelista de la clase, también el más grillero. No, no es cierto. No, siempre fue apasionado, hermanos, y la verdad es que animaba a que los demás pudiéramos preguntar con mucha confianza. Es un gozo poderle recibir. Hemos visto la obra allá en Chalco y nos hemos puesto siempre ahí a disposición. Y después de ya un año de habernos graduado de la el último diplomado en predicación avanzada en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, él es egresado también de ese diplomado. Obviamente, para llegar a ese cuarto diplomado, es egresado del diplomado en Biblia y Teología, del certificado en predicación expositiva y también del diplomado en idiomas bíblicos. Así que fueron 6 años. Y después, en los últimos 2, para completar 8, fue donde yo lo conocí. Y es para mí, me avisan cuando ya estén listos, hermanos. O si no, yo sigo contando historias y lo voy a seguir balconeando, Pero ustedes me avisan cuando ya estén listos por allá. Y entonces, imagínense, es una persona preparada. 8 años de estudio en el seminario. 8 años en donde sacrificó a su familia, en donde dobló el esfuerzo, seguramente con ausencia, con reclamos, cansancio a veces de la familia, pero siempre es un gusto y un placer el poder haber estado estudiando con él y que pudiéramos compartir tiempos ahí en el seminario de gozo. También les voy a dar entonces los avisos que íbamos a dar al final para que tengamos un poquito más de tiempo mientras nos dan la señal. Mañana, si ustedes quieren venir también de manera presencial, como saben, tuvimos que partir a la congregación para que nos visitara uno de los días, porque aquí tenemos un límite de una capacidad establecida con los dueños del salón. Pero si ustedes quieren venir, también ya tenemos planeado el que si nos rebasa el número de gente, sobre todo que la mayoría, tal vez por ser un día, el último día laboral para muchos, el viernes, se nos está saturando de más, y ustedes quieren venir el viernes, pueden acercarse a nuestro hermano Mario y a nuestra hermana Anita, para que ellos tomen nota de que ustedes van a estar aquí, quieren estar los 3 días presencialmente, y entonces podamos hacerlo allá abajo, que es donde regularmente nos reunimos todos los domingos en este lugar. Y pues ustedes vieron, parece una salchicha, pero está más largo, cabemos muchos más, y va a ser también de mucha bendición el que podamos recibirles sin ningún problema. Entonces eso es tanto para mañana y para el viernes a las 7 de la noche. Si ustedes se dieron cuenta, vamos a estar hablando de las Escrituras, de la importancia que tienen las Escrituras en toda iglesia bíblica. De hecho, así se llama nuestro tema, ¿verdad? Las Escrituras como esa señal y esa evidencia de toda iglesia bíblica, la supremacía de las Escrituras, y va a ser nuestro tema durante todos estos días. Y el sábado, a todos ustedes también les queremos recordar que a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vamos a estar en línea, vamos a estar en casita, ya sea en Facebook o a través de un programa en donde les podemos pasar el link por WhatsApp.
Ese programa es como el Zoom, y después del Zoom vamos a estar pasando, también transmitiendo completamente en vivo, desde las 11 hasta las 2 de la tarde con el pastor Luis Contreras, y va a ser un gozo poderle recibir después a las 4 de la tarde en este lugar para nuestra convivencia, para nuestra compartir el pan y la sal juntos, para disfrutar de una exquisita parrillada que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, no la preparamos, la solicitamos, pero va a ser de gozo y bendición poder compartirlo con todos ustedes. 4 de la tarde, hermanos, con hambre, vénganse con hambre. Aquí a las 4 de la tarde los esperamos, va a ser de 4 a 7. La parrillada tiene un tiempo, ya saben que ellos nos dan un tiempo, entonces véngase a tiempo para que pueda alcanzar carnita y no vaya a llegar con hambre y se quede con la misma. Entonces, 4 de la tarde nos vemos el próximo sábado aquí. Hoy también, mañana va a estar con nosotros nuestro querido José Luis Contreras, mañana lo presentaremos. Hoy está acompañando y echándole porras a nuestro querido pastor Andrés. Así que sin más, vamos a presentar ahora sí al predicador de esta noche, de la Iglesia Bíblica Gracia de Dios, al pastor Andrés González. Adelante, hermano. Aquí en la solapa para que se escuche. Ahí está. Muy buenas noches, tardes. Que Dios les bendiga a todos, y pues es un gran honor, es un gran privilegio estar con ustedes, y en verdad que felicitaciones a esta iglesia por la ardua labor que se hace, a nuestros hermanos pastores y todo el equipo en general, que en verdad sabemos que no es fácil, sabemos que se requiere de mucho trabajo, y pues muchas felicitaciones. Es un honor igual estar con ustedes aquí, y pues a mí me ha tocado en esta tarde hablar de la autoridad de las Escrituras, ¿sale? Y bueno, primeramente ese es mi tema, la autoridad de las Escrituras. Primeramente quiero decirles que el tema de la autoridad es un tema siempre muy polémico yo creo que a nivel iglesia, a nivel social, a nivel gubernamental, siempre ha sido un problema lamentablemente muy discutido. Por ejemplo, los niños, ¿sí?, no les gusta la autoridad, se rebelan ante la autoridad de sus padres. Por ejemplo, también en el colegio, los jóvenes, igual los estudiantes, se rebelan ante las autoridades, quienes les instruyen y les rigen. Igual dentro de la iglesia ocurre lo mismo, ¿no? A nivel religión, muchas veces igual las personas se oponen y quieren líderes, muchas que se nombran iglesias, sin embargo, hacen lo que quieren, viven como quieren, hablan cosas que pues al final de cuentas no son bíblicas, ¿no? Entonces, la autoridad en general es un tema que no es incompatible con la libertad. Y es algo muy triste, ¿no? Porque muchas veces hasta dentro de la iglesia misma, iglesias que se denominan de sana doctrina, que estudian, que se centran en las Escrituras, y aún así son iglesias que no están en realidad, dicen estar ahí, pero otra vez viven como ellos lo desean. Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a analizar la autoridad de las Escrituras. Primeramente, es confirmada por nuestro Señor
Dios Todopoderoso, Dios Padre, la autoridad de las Escrituras. Él, nuestro Dios, el primer punto en este caso es nuestro Señor se autoproclama como el Dios soberano, el Dios de la creación, el Dios del universo. Él no se limita no a convencer a la humanidad de su autoridad o de la autoridad de su palabra. Él solamente se presenta la Escritura como una verdad única y sólida. Y Génesis 1:1 es un claro ejemplo. Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Naturalmente que esto nos habla de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Nos habla de la palabra veraz, la que tenemos en nuestras manos, ¿sí? En muchas partes de las Escrituras encontramos ahí en Isaías 8, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. O sea, la palabra de Dios finalmente es el mandato sublime, es la autoridad máxima, o debiera ser la autoridad máxima de todo hombre y de todo ser humano. Así es que la autoridad de las Sagradas Escrituras, en todo el Antiguo Testamento, el Señor se manifiesta como el creador de los cielos, como el creador de la tierra, y al final de cuentas, Él nos muestra en su palabra que Él es el soberano, el que gobierna toda su creación, el que sostiene toda la creación en todo momento. Al final de cuentas, también la Escritura nos muestra, allá en 2 de Pedro, Él se manifiesta como el creador de todas las cosas. En 2 de Pedro, Él, por ser el creador, también dice que va a destruir todas las cosas. Él tiene el derecho, Él es el dueño de todo este sistema, de todo el universo. Él controla los planetas. Él dice ahí en Génesis, de hecho, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, que es el tronco de la vida de la misma creación. Él mandó a la nada y dijo que fueran las cosas, y las cosas fueron hechas de la nada, simplemente. ¿Sí? Él no necesitó materia prima para poder crear al hombre o crear los animales, llenar, poblar el mar de peces. No necesitó, solo necesitó hablar su palabra con autoridad y las cosas fueron hechas. Esa es la maravilla de las Sagradas Escrituras. Así el Señor entonces confirma la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así el Señor de manera eficaz y soberana está al control de todo este planeta, de tu vida, de mi vida, ¿sí? Así es que yo creo que al entender lo que las Sagradas Escrituras, a través del estudio, lo que vamos comprendiendo por medio de ellas, es primero entender quién es nuestro Dios, el soberano, nuestro creador. Él manda de manera autoritativa, Él manda. En Hechos 17:30 también nos menciona, dice que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso nos habla de autoridad, ¿sí? En Isaías también la palabra de Dios nos menciona. Dice, yo envié la palabra y no volverá a mí vacía. Jamás va a volver vacía sin antes hacer para lo que fue enviada. O sea, la palabra de Dios entonces jamás va a regresar al Señor vacía. Y obviamente todo esto nos habla de la autoridad absoluta de nuestro Señor. Nuestro Dios las Escrituras nos muestran que nuestro Dios es el soberano. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él es todopoderoso.
Él es eterno, infalible. Entonces, si Él es eterno, ¿cuál es la consecuencia de su palabra o el resultado de su palabra? ¿Qué es la palabra? Eterna. Naturalmente, entonces, su palabra es eterna. ¿Sí? No estamos ante cualquier libro escrito por cualquier ser humano. No nos encontramos ante ninguna filosofía de hombres, ideologías de hombres. Tenemos la palabra, como dice por ahí una presentación que traían, dice 4:12 de Hebreos, que es que viva y eficaz. Esas son las Sagradas Escrituras. Entonces, si Dios es soberano, su palabra es soberana. Si el Señor es eterno, su palabra es eterna. Y dice, pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Entonces la palabra del Señor, mis hermanos, es eterna. Y siempre lucho, creo todo buen líder, siempre lucha y busca que cuando se esté predicando la palabra haya reverencia, ¿sí? Haya sumisión a ella, haya esa actitud receptiva en nuestros corazones, creerla, abrazarla, obedecerla, cumplir con los mandamientos que el Señor soberano establece. Entonces, mis hermanos, estamos bajo un soberano, un todopoderoso. Esto no es, de hecho, el último allá con Calvino, Martín Lutero, una de las 5 solas, o uno de los puntos más fuertes a tratar, fue la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando Martín Lutero clavaba sus 95 tesis, era el propósito y la meta, ¿sí? Era eso. Entonces, muy importante, dice, mientras Martín Lutero, frente a más de 300 líderes, entre ellos, según historiadores, se encontraba Carlos V, y peleaban eso, querían que Martín Lutero se retractara de sus escritos, y decía, mientras no me prueben con las escrituras que estoy en un error, no me puedo retractar. Mientras que los religiosos decían que la máxima autoridad se encontraba en la iglesia, pero no era así. Jamás ha sido así. Las escrituras nos enseñan que la autoridad está en la palabra de Dios, en nuestro Dios soberano. Ahí está la autoridad. Y esa autoridad es delegada a su iglesia, a sus hijos, a la asamblea, a su creación. Todas las autoridades que tenemos, gubernamentales, en el colegio, en todo lugar tiene que haber autoridad. Son autoridades menores, pero igual que son delegadas por nuestro Dios. Pero la máxima autoridad no es la iglesia como lo afirman en el catolicismo, ¿sí? La máxima autoridad está aquí, mis hermanos, en esto, en las Sagradas Escrituras, en su bendita palabra. Así es que, de esta manera, nuestro Dios confirma la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dice ahí en 2 de Crónicas 26, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos
y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, y no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Hermanos, hechos gloriosos en el Antiguo Testamento. La muerte de tantos soldados egipcios, solo con el único propósito de mostrar la gloria y el poder de Dios, la autoridad de su palabra. No hay nada más grande. Así es que dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Así es que es una maravilla la palabra que tenemos en nuestras manos, la palabra que muchas veces descuidamos, la palabra que no estudiamos, menospreciamos, la palabra que muchas veces muchos que se dicen cristianos, esa palabra autoritativa, llena de poder y de vida eterna, se menosprecia hoy en día. No hay ese amor, esa pasión, como decía nuestro hermano, por esas palabras tan preciosas de nuestro Dios. Y a veces las situaciones nos invaden, nos entristecen. Las aflicciones, los problemas son para acercarte más a Dios, no para alejarte. Muchas veces los cristianos dicen así: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que tuve un problemón. Yo ahorita tengo un problema, de hecho, muy difícil, y no me voy a ausentar un tiempo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito te ausentas? Cuando el apóstol Pedro, cuando el Señor dice ahí a los judíos y a sus discípulos, les dice: de cierto os digo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, ¿qué dice? No tiene parte en mí. Y muchos se iban, ¿no? Porque eso era algo revolucionario, esas palabras que el Señor decía. Los judíos no comían carne, imagínense, menos la sangre del animal, menos la sangre de un humano. Entonces todos se alejaban. Y Pedro dice: Señor, mira, todos se van. ¿Y qué le dice el Señor? No, Pedrito, quédate. Tú no te vayas a ir, te conviene, quédate. Así le dice el Señor. ¿Qué le dice? Vosotros también. ¿Queréis iros también vosotros? Hermanos, lo tenemos todo en realidad. Tenemos una palabra llena de autoridad. Las Escrituras, entonces, es la autoridad final, lo reconozca o no el hombre, lo crea o no el hombre. Para aquellos críticos, dicen: yo tengo mi propia opinión. Bueno, ¿y si no existiera esa persona? ¿Qué pasaría con la palabra? Seguiría siendo eterna y autoritativa como siempre. Los pensamientos del hombre no van a afectar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, eso no afecta. Ningún hombre de Dios en la antigüedad ha atribuido autoridad a la religión, a algún grupo de personas, a libros varios fuera de las Escrituras. Nadie. Toda la autoridad radica en las Sagradas Escrituras. Para los siervos del Señor del Antiguo Testamento siempre fue la palabra del Señor lo más importante. Y ellos, fieles a eso, murieron, ofrendaron sus vidas. Esto enaltecía la autoridad de las Escrituras, mis hermanos.
Esto confirmaba. Entonces, Dios Padre, por medio de sus santos hombres en el Antiguo Testamento, confirma la autoridad de las Sagradas Escrituras. La otra maravilla de esto, ustedes saben, alrededor de 40 escritores fueron los que el Señor usó para escribir su palabra. 40 hombres en un tiempo de 1500 años. Y lo más grandioso y maravilloso de eso, ¿saben qué es? Un solo propósito hay en la Escritura. No se contradicen. No cambia la idea de la Biblia, es la misma. Eso prueba y tantas otras cosas que nos pasaríamos horas y horas hablando de eso para probar la autoridad de las Escrituras. Entonces no es así. Muchas veces, aún así el hombre, a pesar de tantas pruebas y tantas cosas, aún así el hombre persiste en tratar de desvirtuar, restarle valor, restarle importancia a las Escrituras. Pero jamás lo van a poder hacer. Un libro maravilloso, el más vendido mundialmente, en todas partes, que han quemado montañas de esos libros, han tratado de desaparecer las Sagradas Escrituras. Pero ¿saben qué? Dios prometió que estarían ¿hasta cuándo? Hasta el fin de este sistema de cosas. Así es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y el Señor, Dios Padre, lo confirma. Así es que el Señor confirma la autoridad de su palabra. En segundo lugar, veamos que el Señor Jesús igual confirma la autoridad de su palabra. De hecho, el Nuevo Testamento atribuye al Señor Jesús, quien después de su resurrección afirmó ahí en Filipenses 2:10, dice, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles. ¿Quiénes están en la tierra? Los hombres. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los que ya murieron. ¿Y qué van a hacer los ángeles, los hombres y los muertos? ¿Qué dice el texto? Van a doblarse, lo quieran o no. O sea que no tienes alternativa. O te doblas o te doblas. Una va a ser para vida eterna y otra va a ser para condenación eterna. Los creyentes verdaderos tienen vida eterna. También los que son condenados van a vivir eternamente, pero ardiendo, sufriendo. Hay veces que me dicen, le comparto la Escritura, y me dicen, creo lo que me dices, lo entiendo, pero no quiero. Y les digo, gracias por tu honestidad, pero te voy a pedir un favor. No te expreses así de la Biblia. Y ruégale a Dios que tenga compasión de ti. Ruégale a Dios que te haga sentir la necesidad del Creador. Porque de lo contrario lo vas a lamentar. ¿No? ¿No dice ahí en Filipenses 2:10? O te doblas o te doblas. Así es, no hay más. En Judas 25 dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces vemos cómo el Señor Jesús confirma la autoridad de las Sagradas Escrituras. Vean de esta manera. Bueno, aquí en estos dos versículos que les acabo de mostrar, vemos que es delegada toda la autoridad al Señor Jesús. Ahora veamos cómo el Señor Jesús confirma la autoridad de esas Escrituras. Un texto que me encanta. Vayan ahí a Mateo 4. Mateo 4. Sí.
¿Tienen escritura ahí? Mateo capítulo 4. Y dice de esta manera, el versículo número 4, dice, la tentación del Señor Jesús. Bueno, deben tener presente, obviamente, la mayoría quizás ya lo sepa, pero no es por demás reiterarlo. El diablo no fue quien tomó la iniciativa para la tentación del Señor Jesús. Eso que quede claro, ¿no? O sea, el Espíritu, o sea, Dios mismo llevó a su Hijo amado a esa prueba, a esa tentación, ¿sí? Nunca. El diablo me parece, no sé qué predicador lo escuché, pero el diablo es como un terrier, un bull terrier, un perro de esos agresivos, fieros, ¿ustedes los han visto? Que el Señor lo tiene con la cadena y no puede avanzar a menos que el Señor le suelte unos 2 eslabones. El diablo está controlado. Que hay veces que sí suelta un poco de más la cadena para que le dé unos mordiscos a sus hijos, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero vean lo que dice el 4:4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ahora, vean el versículo 7. Jesús le dijo, otra vez, ¿cómo dice ahí? Escrito está. Vean el versículo número 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Otra vez? Porque escrito está. ¿Qué se demuestra ahí en todo eso? El Señor Jesús no va más allá de lo que ya está escrito. Noten eso. No había nada que él tenía que negociar con el diablo. El problema estaba resuelto por la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice? Escrito está. Así enaltece y de manera voluntaria y sumisa el Señor Jesús la autoridad de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús entonces vivió siempre bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Él vino a cumplir la misión específica que el Padre le encomendó, conforme a todo lo que está escrito de Él. No alteró nada. Él afirma ser el Hijo del Hombre allá en Daniel 7:13. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, el Señor igual se describe como el siervo sufriente ahí en Isaías 52 y 53 completo. Casi, o varios versículos. Así es que en Marcos 14:21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Entonces el Señor estaba cumpliendo plenamente los propósitos divinos y la voluntad del Padre, de acuerdo a todo lo que estaba escrito sobre él. Todos los eventos que el Señor Jesús vivió durante su estancia aquí en la tierra se desarrollaron conforme a lo que estaba escrito. O sea, enaltecía siempre la autoridad de las Escrituras. Confirmaba las Escrituras. En Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, exhorta a las personas incrédulas que él vino a hacer la voluntad del Padre. No fue más allá de lo que estaba escrito para él. Y de manera sumisa cumplió con el propósito por el cual fue enviado. Así es que los mismos religiosos judíos
¿Qué decían cuando les enseñaba? Este habla como ¿quién? Como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él hablaba lo que estaba escrito, lo que el Padre le había mandado hacer. Mientras que los rabinos, los fariseos, los religiosos se apegaban a libros, tradiciones y a Gamaliel y otros rabinos, maestros, sabios, y ellos no tenían autoridad, porque su autoridad estaba basada en el hombre, y Cristo hablaba con autoridad del cielo. ¿Sí? Entonces eso igual son indicios más bien confirmación de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así es que, hermanos, pues todo buen predicador nunca debe de hablar su propia opinión. Nunca debe de hablar ideologías de hombres. Debe limitarse únicamente a predicar la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios, cuando hablamos de esa manera, nos embiste de su autoridad para a la vez predicar la palabra de Dios con autoridad. Pero si das tus opiniones humanas, ¿cuál más se puede levantar? Oye, esa es tu opinión, pero yo tengo otra opinión. Pero si nos limitamos a presentar la verdad, ¿quién va a decir nada? ¿Algo? Nadie. Nadie. Porque no es tu palabra, ni es mi palabra, es la palabra de Dios. Así es que, así como el Señor entonces, el Padre, confirma las Sagradas Escrituras, el Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confirma las Sagradas Escrituras, nosotros debemos hacer lo mismo. Ser fieles a las Escrituras, diligentes al estudio como maestros, maestras, y aún creyentes comunes. Es nuestra responsabilidad anclar nuestros corazones, anclar nuestras vidas en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Debemos aprender a regir nuestras vidas por lo que Dios manda, no por suposiciones o sentimientos humanos. Entonces, Dios Padre confirma la autoridad de su palabra, fue lo primero que vimos. En segundo lugar, el Señor Jesús confirma la autoridad de su palabra. Y por último, veamos que el Espíritu Santo de igual forma confirma la autoridad de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, de hecho, capacita al hombre para que entienda. Le abre los ojos espirituales para que pueda ver la autoridad de las Sagradas Escrituras, la veracidad de las Sagradas Escrituras. Entonces el Espíritu Santo tiene un gran ministerio en el creyente. Él da la confianza y la certidumbre. Antes de ser cristianos, ¿te interesaban las Escrituras? ¿A alguien? ¿Qué te van a interesar? Sí, yo le decía a mi hermana, que era es mucho menor que yo, y cuando le digo que es mi madre espiritual, se chivea a mi hermana, pero es la realidad, es así. Ella me compartió el Evangelio, ella me habló de la palabra, y cuando me hablaba yo le decía, ¿sabes qué? Ya no me hables más de eso, ponte a hacer algo productivo, trabaja, gana, y miren ahora qué ando haciendo, ¿no? 28 años ya, hermanos, sirviéndole al Señor, y hasta ahorita seguimos enamorados del Señor, a pesar de tantas situaciones, ¿eh? Pero aquí estamos, y hasta el final es mi oración, hasta que el Señor, el último aliento,
nos preste la vida, debemos tener esa convicción y esa fuerza de permanecer firmes hasta el final. Así es que las Sagradas Escrituras son claras, muestran su autoridad. Ya lo vimos con Dios Padre, Dios Hijo y ahorita Dios Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras, en las Escrituras encontramos, de hecho, no solamente la confirmación del Espíritu Santo, además de todo eso, tenemos hechos históricos, lugares históricos, que ahí están donde el Señor Jesús anduvo. Tenemos lugares geográficos, pruebas científicas, profecías, hasta cuestiones experimentales que pueden confirmar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Como ya les comentaba, más de 40 escritores son un ejemplo de alrededor de más de 1500 años con un mismo pensamiento de las Escrituras. Eso confirma la autoridad de las Sagradas Escrituras. No tiene errores las Sagradas Escrituras, a pesar de tanta distancia en el tiempo, tantos años. Ya les aseguro que un hombre que escriba un libro en este año y a un siglo otro escriba de lo mismo, ya, no va a checar ya. Esa es la maravilla. Entonces, el testimonio dinámico y poderoso del Espíritu Santo es quien aplica la verdad de las Sagradas Escrituras en el creyente, lo cual tiene como resultado la confianza en la palabra de Dios, en la autoridad. Recuerdo hace años igual cuando me hablaban, no entendía, pero ya que el Espíritu Santo fue en mí, veía esto y yo lo leía y decía, caray, está tan claro. Y yo no lo entendía. ¿Quién estaba haciendo la obra en mí? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, entonces, aunque no podemos mirarle, pero el Espíritu Santo tiene función de maestro. Así es que no hay duda. Voy a leerles esta porción. Igual los que tengan escritura pueden ir allá. Es 1 Corintios 4. 1 Corintios 2, 4 al 16. Voy a empezar ahí. Y dice así. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. O sea,
Poderoso testimonio del Espíritu Santo, el ministerio maravilloso del Espíritu Santo, actuando en el creyente siempre. Nos redarguye de pecado, nos confronta de pecado, nos enseña su palabra, muchas funciones tiene, nos ilumina. Así es que está activo el Espíritu Santo en el creyente. Se activa por medio de la lectura, el estudio de la palabra. Te sientas y empiezas a leer, el Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón. Lees y más te gusta. Es la obra maravillosa, el ministerio del Espíritu Santo. Y esto obviamente testifica la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Al final, las Escrituras son ante todo la palabra del Señor y nunca palabras de hombre. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Ahí, bueno, he oído muchísimas predicaciones, y una vez escuché a alguien que dijo, o sea, si como a la plata y al oro me buscares, de hecho parece un dicho bíblico, si como a la plata y al oro me buscaran, es otra cosa sería. La iglesia, ¿no? Sería diferente. Así es que, entonces, sin embargo, está así el testimonio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Sin embargo, el hombre, en su depravación, siempre se revela al no admitir la Biblia como su máxima autoridad sobre él. Existe esta rebeldía en el hombre de manera natural. Según Efesios 2:1, es la razón que resiste al Señor el ser humano, es porque está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto. No hay vida en él. Vida espiritual, obviamente. No puede responder. ¿No han oído estas frases? Aún se oyen comúnmente. Es que estoy buscando a Dios. ¿Se han oído esto, no? Estoy buscando a Dios. ¿Qué malo está eso? ¿Quién busca a quién? ¿Por qué el hombre no puede buscar a Dios? Porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y un muerto qué puede hacer? Párate, ya vete a trabajar. ¿Le vas a decir eso a un cuerpo ya sin vida? ¿Le vas a decir eso? Ya no puede, está muerto. Romanos 3:10 dice, y 3:10, 11 y 12. El hombre no, ahí habla de la depravación total del hombre. No puede ni quiere buscar a Dios. Entonces, ¿quién hace la obra? Dios. Dios es el que hace la obra. El hombre está caído, hundido en sus pecados, muerto espiritualmente, no comprende, y como ya leímos ahí atrás, la palabra de Dios para él, para el hombre natural, es locura. Sí, por eso allá con el arca, con Noé, sí, pues ahora sí que los locos se salvaron, ¿no? Los que creyeron en que el diluvio y subieron a la barca, que fueron poquititos, y los cuerdos y los sabios fueron, ¿qué? Destruidos. Mejor estar loco, ¿no? ¿Sí? La vida eterna es segura.
Para ellos es una locura porque no entienden estas verdades maravillosas. Es solo por la gracia y el gran ministerio del Espíritu Santo que ocurre la regeneración en un alma, en un corazón. Es solo por la gracia del Señor que un hombre es regenerado. Y por medio del Espíritu Santo llega esa iluminación, capacitación en él para discernir y entender las Sagradas Escrituras. Efesios 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando fuiste sellados, en ese momento el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y podemos mirar la realidad de sus leyes, de su palabra. Podemos dar el lugar de honor, de respeto que se merece a la palabra. Antes, ¿no? Maravilloso ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Y de pronto volteas y dices, ahí está escrito. Muchas veces adolece la iglesia de esa parte. Cuando están evangelizando muchas veces hablan y hablan y hablan, pero al creyente le hace falta decir, está escrito. No. Así dice la Biblia. Evítate problemas, ¿no? ¿Sí? Mejor di, así dice la Biblia. Sí. Así es que maravilloso el ministerio del Espíritu Santo, y de esa manera son sellados, son iluminados, son regenerados, tienen la promesa de vida eterna, las fuerzas y la voluntad de ser fieles y de servirle al Señor. Y no solo por 3 meses, hay creyentes que nada más vienen un mes, descansan 4 meses, ¿no? O en unos son 3 por 3. No, no es así, hermanos. No es así. De verdad. Entonces, ustedes recuerdan también la obra que hay buenos lugares evangelísticos en las Escrituras. El caso de Nicodemo. ¿Era un hijo de Dios Nicodemo? No era hijo de Dios. Él se consideraba hijo de Dios. Pero el Señor Jesús le derriba toda su postura, hasta el suelo lo tumba. Viejo, avanzado de edad y fariseo. No has nacido de nuevo, no tienes nada. El joven rico, ¿qué tal? Igual, religiosos nada más. Ahí vemos igual la obra regeneradora del Espíritu Santo. En el caso de Nicodemo. Por eso entonces, mis hermanos, como fieles predicadores, solo debemos predicar otra vez las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La idea es que el predicador debe colocarse siempre bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Debe ser dirigido por las Sagradas Escrituras. Y como dicen, el texto manda, el texto es rey. Somos esclavos del texto. No puedes ir más allá. Somos esclavos del texto. Pablo exhorta también a Tito a predicar la palabra con toda autoridad en 2:15 de Tito. Encarga a Tito, dice, esto habla. De hecho, esos son 3 verbos que son imperativos. Esto habla, exhorta y reprende. O sea, habla de una acción que urge. ¿Sí? Además de que, bueno, obviamente es una orden, así como cuando un capitán manda. Pablo está mandando a Tito que predique la palabra con toda autoridad.
De tal modo que nadie queda exento de esta orden. Debemos nosotros entonces obedecer el mandamiento, someternos a la autoridad de las Sagradas Escrituras, creerla, obedecerla. La autoridad de las Escrituras, mis hermanos, es inalterable. No cambian con el tiempo, la cultura o nación o trasfondo étnico. No cambian. La autoridad de las Sagradas Escrituras no es una autoridad entre muchas, no. Es la exclusiva y eterna autoridad del Señor. La autoridad de las Escrituras no debe cuestionarse, porque es permanente y es eterna. Esto es una solemne advertencia para todo creyente hoy día. Vivir sumisos y bajo la autoridad de las Escrituras. Así demostramos que la palabra del Señor es nuestra máxima autoridad. Igual cuando somos fieles a nuestros ministerios, demostramos esa reverencia y esa autoridad de las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, de cuando hay negligencia, inconstancia, indiferencia a la palabra de Dios. Si somos fieles entonces a la predicación sana de las Sagradas Escrituras, contamos con la autoridad de Dios al predicarla. La palabra de Dios, hermanos, nunca se debe predicar como sugerencias. Sugerencias que puedes aceptar o rechazar a tu antojo. No es así. La palabra de Dios se tiene que predicar con toda autoridad. Si el hombre ignora el mensaje, al final, ¿a quién está ignorando? Dios. Al predicador no. O sea, somos vasos de honra, siervos al servicio del Señor. Somos usados. MacArthur siempre pone, bueno, he oído este ejemplo. Él dice, el mesero se encarga de llevar la comida obviamente a las mesas, ¿no? Donde están las personas. Y no va el mesero ahí con el filete y esto como que le falta sal, le voy a echar un poco de sal, ¿no? Y ahí va sazonando la comida. No, ¿quién hace la comida? El chef. ¿Cuál es la función del mesero? Solo llevarla. Él es Dios, es su palabra. Únicamente transmítela. Se dice también que la palabra del Señor es como un león. Tú no le vas a decir al león, devora, ¿o sí? Tú nomás ábrele la jaula. ¿Y qué va a hacer el león? Lo que sabe hacer, ¿no? Devorar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Solamente y únicamente predícala. El predicador entonces es solo un heraldo, un portavoz. Obvio que debemos igual de encargarnos de que nuestros oyentes, que no solo nos escuchen, que no solo adquieran conocimiento, sino que debemos instarles al cambio. Tocar las fibras de su ser interior y toda la intención de provocar el cambio en sus vidas. Eso marca una diferencia en un cristiano. Un cristiano tiene cambios. Un verdadero cristiano tiene cambios. Si llevas 10, 15, 20, 30 años de cristiano y no ves cambios en tu vida, piensa en tu salvación. Es probable que no seas salvo. ¿Sí? Un creyente se da a conocer siempre. Y un texto monumental, 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Qué dice? Toda la escritura. No solamente el Nuevo Testamento. Hay algunas denominaciones que solamente se centran en el Nuevo Testamento. Otros nada más se quedan en el Antiguo.
No, ¿qué dice ahí la Escritura? Toda la Escritura. Hay unas Biblias que traen rojito. Aquí habló el Señor. No, hermanos, toda la palabra es del Señor. Toda la palabra es del Señor. Toda es inspiración del Señor. La palabra de Dios es absoluta, porque el Señor es absoluto. El Señor inspiró las Escrituras. Entonces su autoridad está en ellas. Y debemos someternos a ellas. Calvino decía que la autoridad de las Escrituras estaba en la inspiración divina. El único libro que es de inspiración divina, las Sagradas Escrituras. Así es que cuando el Dios soberano habla, el hombre que debe de hacer, callar. Esto cuando la palabra es tu máxima autoridad. Dice Isaías, que ya verbalmente se los había citado, 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Él manda, como les dije ahí en Génesis, el Señor no necesitó materia prima para crear este universo. ¿Qué necesitó nada más? Hablarlo nada más y las cosas fueron. La autoridad de la palabra de Dios. Esto asombra, esto es maravilloso. Es por la palabra de Dios, dice en Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y la gente que decía: oh, ¿quién es este? Que aún ni el mar y el viento le obedecen. Marcos 1:25 al 27 dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, exorcizando un endemoniado, ¿no? Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que decían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Por la autoridad de la palabra del Señor. Todo está sujeto a Él. El único que se revela, ¿quién es? El único que se resiste. Los demonios, cuando veían al Señor Jesús ahí en los evangelios, caían a los pies de Cristo. Se agachaban. No ha llegado mi tiempo. O sea, yo sé que estoy condenado, pero no ha llegado mi tiempo. Déjame seguir haciendo males. Casi, casi. Es como si dijeran eso, ¿no? Pero habla el Señor. Tenía temor de que en ese mismo momento. El hombre, hermanos, no tiene temor. No le da miedo. Pareciera que a veces el ser humano está peor que ¿quién? Que los demonios, díganlo, es así. Porque caen de rodillas y se doblan enfrente del Señor. Lo reconocen, obvio, no lo adoran. Pero sí reconocen que es su creador, ¿no? Y el hombre no, ese va y peca y sigue pecando y continúa pecando y piensa que toda la vida va a ser así, pero un día todo se va a acabar. Así es que nosotros como hombres caídos ni siquiera tenemos la capacidad de conocernos igual nosotros mismos, sino es por la gracia del Señor, por su Espíritu Santo, que conocemos esas flaquezas, esos pecados terribles que nos condenaban. El ministerio otra vez poderoso del Espíritu Santo, quien nos da convicción de ese pecado y que cuando acudimos en arrepentimiento al Señor, obviamente se abren nuestros ojos. Entonces el predicador, por aquí vamos cerrando, el predicador no sugiere nunca, no diluye ni negocia la palabra de Dios. El predicador la enseña con toda autoridad. Así es que tengamos presente que la palabra de Dios, mis hermanos, es la mente del Señor y es interpretada por medio del Espíritu Santo y debe ser nuestra máxima autoridad. Hermano, la palabra de Dios
debe ser tu máxima autoridad. Estúdiala, memorízala, vívela, tenla presente en todo lugar. Por esta palabra, mis hermanos, el mundo será condenado. Y por esta palabra también muchos iremos al cielo. Porque esa palabra también son palabras de vida eterna. Quiera Dios que sea siempre la palabra de Dios nuestra máxima autoridad siempre en nuestras vidas. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por su maravillosa escritura. Gracias, y también perdónenos porque muchas veces, Señor, con nuestros hechos la pisoteamos. Perdónenos, Señor, teniendo tantas bases que confirman, Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y su grande ministerio, Señor, confirman la autoridad de sus escrituras. Ayude, Señor, ayúdenos en nuestra incredulidad. Ayúdenos a hacer cambios cada día. Ayúdenos, Padre, a someternos a ella, a vivir sumisos bajo su autoridad. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia que nos hace esta cordial invitación. También bendiga los hombres, Señor, que realizan esta gran labor, hombres y mujeres. Padre, seguros estamos de que todo esto, Señor, estos días hasta el sábado, Señor, y domingo serán de mucha bendición, Señor, voluntad y su dirección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Todos nosotros con este tema de la autoridad, todos en algún momento, después de ser cristianos, lo primero que queremos hacer es compartir. Y el Señor nos da dones y todos de alguna manera siempre enseñamos. Aún ni siquiera pensar que podemos predicar solamente en un púlpito y ahí tener el cuidado de no rebasar la autoridad de las Escrituras que hoy Dios nos recordó. Todos tenemos que tener cuidado desde que evangelizamos, desde que discipulamos, aún en los lugares que pensamos son seguros porque son nuestros familiares tal vez. Y si ahí decimos algo de más, pues ¿qué pasa? No hay mala intención, no. Hoy nos dejó el Señor claro que por lo menos el Dios hecho hombre nos dejó el ejemplo, como bien nos dijo Dios a través de nuestro hermano, que Él no rebasó la autoridad de la palabra y por eso decía, escrito está. Y si tenemos el ejemplo